Supongo que se acuerdan, les dimos la noticia aquí el jueves de Chisma Cultural de la apertura del Sencali, o la Sencali, la Casa del Maíz, el Centro de Cultura Alimentaria que se inauguró en el Complejo Cultural Los Pinos. Nos fuimos a dar una vuelta porque si han seguido este canal y esta comunidad youtubera durante suficiente tiempo, sabrán que nuestro señor productor es también chef, o bueno, estudió gastronomía. Chismógrafo profesional. Entre sus muchos talentos le sabe a la cocinada y su tema favorito es la historia de la gastronomía, así que nos fuimos a chismear a ver qué tal. Tengo que decirles que tengo sentimientos encontrados. En un principio yo les había dicho que como que me sacaba un poco de onda que siendo un molino de trigo, de harina de trigo, que se enfocaran solo en el maíz. Ahora, entiendo todo el viaje místico espiritual de la recuperación de los conocimientos prehispánicos y las tradiciones milenarias y me Y que sin maíz no hay parece sin país. maíz no hay país, etcétera. O sea, me parece muy bien, me parece que sí, efectivamente el maíz es fundamental, es la base de la alimentación en México, no digo que no, pero sí, ya ven que les decía, vamos a ir a ver qué tal, pero como que sí me brinca, que ahí se está desaprovechando una oportunidad de hablar del inmueble en el que se encuentra el lugar, que también se está desaprovechando la oportunidad de expandir un poquito el horizonte de temas que se pueden tratar en este espacio. Más sin embargo, tengo que decirles que sí me gustó mucho. O sea, la verdad es que el espacio está muy bonito. No superó mis expectativas con este tema en particular, pero creo que también yo tengo un sesgo, ustedes lo saben, yo soy muy amante del pan, entonces cualquier oportunidad para hablar sobre trigo, pan, la historia del pan y lo bonito que es el pan y lo rico que sabe y lo bien que me gusta mi pancita, este, para mí es una oportunidad desaprovechada, si no se habla de eso. Entonces, bueno, quizás sí, son mis sesgos, son temas que a mí me gustan. Pero superó mis expectativas en muchos sentidos. Tenemos algunas imágenes que aquí el productor les está poniendo. Entonces, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Aunque creo que ese es un muy mal chiste, ¿verdad? Porque Jack el Destripador era un feminicida. Pero bueno, retiro lo dicho. ¿Cuáles son algunos de los temas que me parecieron muy interesantes? Primero, el rescate del edificio. ¿Podemos irnos a una foto del edificio, por favor, señor Ah, productor? sí. Vámonos con la Yes, of fachada. course. El Molino del Rey es un espacio muy importante, no solo porque es el molino de trigo más antiguo que hay en la ciudad, o sea, es el más antiguo, creo que sigue como en pie, ¿no? O sea, ahí quizá habría que hacer como alguna especie de precisión. Es además un edificio muy importante para la historia del país porque una de las batallas fundamentales de la invasión norteamericana de 1847 se dio ahí. Entonces también tiene pues esa carga histórica aún mayor, más allá del tema de la alimentación. Entonces, me parece fantástico que se haya hecho un rescate y una remodelación o restauración del inmueble. Además, creo que es una restauración muy afortunada en muchos sentidos. O sea, me parece que no he investigado, fíjense, lo hubiera investigado para hoy, qué despacho fue el que hizo la remodelación. A ver si ahorita encuentro el dato rápidamente. Pero me pareció que la verdad está muy bien hecha. Sobre todo lo que me gustó mucho es que tome en consideración, o sea, a ver, más allá de que ya saben que me gusta la arquitectura, los detalles arquitectónicos me parecen muy lindos, o sea, los barandales de madera, ¿no? el piso, el acabado de los muros, la manera en la que respetaron también la madera de las ventanas, por ejemplo. El último piso es interesante porque ahí se dejó expuesto el material constructivo. Ahorita les voy a enseñar una foto de eso.
Pero bueno, digamos que más allá de esos detalles como muy bonitos, muy, pues sí, de clavarse en las texturas de estos temas arquitectónicos, me pareció que hay muchos aciertos, sobre todo en cuanto a accesibilidad. Creo que eso es algo que se tomaron muy en serio y que aplaudo porque creo que los museos no han hecho suficiente esfuerzo. Creen que hacer espacios o tener una especie de programa de accesibilidad para personas con discapacidad es solo poner rampas. Y aquí creo que de verdad están entendiendo que la cosa tiene que ser mucho más que eso. Y creo que también me parece que eso fue muy importante y fue algo que me llamó mucho la atención a lo largo de todo el recorrido. Aquí me están diciendo tiempo. Sí, tiempo. Es que están diciendo que no funciona el WhatsApp. Pero entonces ya puse el código. Ahí pueden ver el código QR en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Si le dan... Si escanean el código, ya pueden escribirnos. Ok, perfecto. Perdónenme, es que aquí yo andaba en mi rollo y no estuve pendiente de los chats, perdónenme. Avísenos si con eso no se resuelve el problema y vemos cómo lo hacemos. Por aquí me pregunta Rai Huchin, dice, mi pan favorito es la dona de chocolate. ¿Cuál es tu pan favorito, Beca Duncan? Mi pan favorito es el Garibaldi, número 2 la concha, número 3 el chocolatín. Aquí te ríes porque soy muy clavada, o sea, el pan dulce es mi pasión. El pan dulce y la música ochentera. Es tu perdición. ¿Ustedes creen que estos cachetes son de grapa? No, esto es una inversión. Años invertidos en pan dulce. Ay, perdón, aquí están diciendo y las fotos en Instagram. Es que sí vamos a tener un problema ahí. Es que en Instagram no podemos... Ustedes no ven en Instagram lo mismo que ven en YouTube. Pues luego se meten al YouTube, chavos. Luego se meten a YouTube o se las subo mañana para que puedan verlo. Maite nos dice chocolatín es vida. Sí, el chocolatín es una delicia. Técnicamente no es un pan mexicano, como la bonita concha o el hermoso Garibaldi. Es pan o chocolate. Exacto. Pan de chocolate. Pero, además me encanta la historia de Garibaldi, porque tiene que ver con un italiano que vino a México. Y, o sea, me parece como bonito, porque creo que es como muy representativo de este México que ha recibido a un montón de migrantes. Israel Palas Rosas dice, concuerdo con el Garibaldi, más con un café con leche de cierto restaurante del puerto Jarocho. Nunca me han llevado al puerto de Veracruz. A ver, ya llegaron los primeros. Ya llegamos los primeros mensajes. ¡Qué bonito! Chocolatín Team, no sé quién sea. Alguien nos dice Chocolatín Team. Pongan su nombre para que ubiquemos quiénes son del... Yo creo que esta es... Es Maite debe ser. Aquí nos dicen que cuenta la historia de Garibaldi. La historia del Garibaldi tiene que ver, de hecho, con la historia del globo, amigos. Porque, pues el globo, originalmente, lo funda una familia, me parece que la apellido era Tenconi, originalmente. Se me va el nombre. Pero bueno, abrió por primera vez en el centro histórico, en la calle de Madero, en 1884. Madero, Isabel la Católica. Y después llegó un panadero de apellido Lapoz. ¿Qué? Es que no era Maite. ¿No era Maite? Pensamos que era Maite porque pues Team Chocolatín. Team Chocolatín, exactamente. ¿Quién era? ¿Quién más es Team Chocolatín? Edgar Dávila. Muy bien. Me parece perverso. Lola. También Lola Herrera ya anda por aquí, muy bien. Agustín Ventura. Perfecto. Oigan, está padrísimo. Caramel Team, no sé quién sea. Caramel es mi perdición. Caramel me debe una cita con el bariatra, oigan. ¿Alguien le dice aquí una conchita? Le he invertido tanto dinero a Caramel que... bueno, entonces les cuento rápidamente. Sí, es la familia Tenconi, en 1884 abre esta primera sucursal y en 1900 llega Giovanni Lapoz, o Lapoce,
Y él crea el Garibaldi. La pose. Exacto. Él crea el Garibaldi, se le ocurre hacer este pan y entonces él llega primero para trabajar como pastelero. Él se había formado pues como en la tradición pastelera de Francia. Él, bueno, pues se viene para aquí, hace el Garibaldi y obviamente lo nombra en honor al gran unificador de Italia. Entonces se le ocurrió pues simplemente hacer un pancito como rodeo de chochos. Eventualmente le compra el globo a los Tenconi y ya pues la familia de Pos van a ser los dueños del globo durante muchas, muchas décadas hasta que después se los compra el ingeniero, ¿verdad? Y después del ingeniero, pues el grupo de pan más grande de Latinoamérica que tiene un osito de logo. Entonces es la historia, pues. El logo es un osito. Sí. No voy a decir el nombre hasta que no me patrocinen. Sí, Esa es básicamente la historia del Garibaldi, en resumen. Bueno, entonces les estaba contando del Sencali. Maite dice, señor Lapos, gracias por tanto. Estoy totalmente de acuerdo. Dice aquí, hoy existe una panadería que se llama Le Pos. No sé si Le Pos, pero La Pos después, él tuvo hijos, pues, no sé si dos, pero tuvo varios hijos, no me acuerdo cuántos. Y uno siguió con la panadería y otro abrió la dulcería. Entonces la dulcería La Pos, que se encuentra ahí en Centenario, pero no en Centenario, en Cuauhtémoc todavía, al ladito de la Cineteca, es de la misma familia, es de uno de los hijos de Giovanni La Pos. Dice Pamela Loaiza, la actriz Mariana Tavira es dueña de Bimbo. Bueno, es nieta, ¿no? Sí. Es nieta de Lorenzo Servitje, nunca puedo pronunciar eso. Exactamente, Carlos Rosas dice los chocolates clásicos saliendo de la Cineteca. Efectivamente. Yo tengo que decirles que tengo una historia familiar con también igual y por eso, porque me recuerda a mi infancia. Porque La Pos es muy amiga de mi mamá, es su mejor amiga. Y entonces, pues nos llevaba a comprar pan al globo y era maravilloso. Bueno, más bien nos regalaba pan del globo. Nos llevaba, es que eso era como que decía, vamos a comprar pan y llévense todo lo que quieran. Y obviamente fui una niña obesa, ¿qué quieren que les diga? Comía muchos Garibaldis. Andrés Piña nos dice, wow, qué gran historia la del Garibaldi. Sí, la verdad está padre. Ahorita como que se me escapan muchos de los detalles, pero además le termina comprando y él es realmente quien hace el globo lo que es, Giovanni La Pos. Porque abre más sucursales, abre una ahí por Bellas Artes, abre otra sucursal en la Colonia Juárez y empieza como a expandir un poco el tema y realmente él es quien hizo pues eso, ¿no? Convirtió el globo en lo que es el globo. También eres el que empezó, por ejemplo, con esto de como que podías comprar tu cafecito, según recuerdo, o sea, porque antes era solo pastelería. Pero bueno, en fin. Suficiente, les estaba contando el Sencali, ok, enfoquémonos. Entonces, les estaba diciendo que el tema de la arquitectura me pareció que está súper bien hecho, sobre todo porque tiene muchas consideraciones hacia gente con discapacidad. Si nos vamos, hay una imagen de un pasillo, aquí, señor productor, donde podemos ver, por ejemplo, las líneas, exacto, para los débiles visuales, que me parece que está muy bien hecho. Y aquí no se nota mucho, pero del lado izquierdo, como esa especie de mesa, tiene textos en braille. También también hay muchas zonas donde hay video. El video no es simplemente una pantalla con textos e imágenes, sino que también hay estos como, no sé cómo decirlo, como cápsulas. Como si fueran como casquitos, ¿no? Que te pones abajo y entonces escuchas. Entonces está pues muy bien, porque muchas veces lo que sucede es que en los museos te ponen videos con subtítulos, ¿no? Y no hay audio. Entonces creo que en eso es muy incluyente. Tenía por ahí también una imagen de una mazorca negra, que es para que puedas tocar, precisamente si eres, si tienes alguna debilidad visual. Esas son algunas de las piezas prehispánicas, que es otro tema que le quería... ¿no? Ok, perdónenme, yo me estoy adelantando aquí. Había una vitrina con...
Bueno, lo que la busca, había, perdón, una mesa como con unas mazorcas que es como para que precisamente gente que tenga una debilidad visual pueda tocarlas. Entonces eso también me parece que está muy bien, porque obviamente cuando son cosas solamente en una vitrina, detrás de un vidrio, entonces Ahora sí, no. pues ya no lo puedes ver, ¿no? Ahí ya lo ven, está el texto en braille, la cédula en braille y está la mazorca, como tocable. Entonces, eso me parece que está muy bien. También, por ejemplo, tengo que decir que nosotros íbamos con una señora a la Son que le duele la señoras. rodilla. Este, y cuando entramos y vimos como las escaleras, fue como de, uff, no, o sea, subir las escaleras. Después ya descubrimos que sí hay elevador, entonces están las dos opciones, aunque tengo que decir que nuestra señora en cuestión subió estoicamente todos los pisos, Sí es. pero ella de bajada sí tuvo que usar el elevador. Nosotros También usamos el... nosotros, creo que volvemos al tema de que comemos mucho pan, entonces también tuvimos que usar el, eh, sí, el elevador. Entonces, bueno, puntos extra por inclusión. Creo que lo están haciendo súper bien y eso, como les digo, me da mucho gusto porque la verdad es que hay muchísima gente que piensa, como les decía al principio, que ser incluyente y que tener como estas consideraciones hacia gente con discapacidad es simplemente poner una rampa para sillas de ruedas, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bien. Otros temas que creo que son importantes que estamos viendo aquí también, por ejemplo, la museografía. La museografía me pareció también que estaba muy bien hecha. Cada sala tiene como su propia ambientación, pero sobre todo lo que me gustó es que juegan mucho con materiales naturales. Sobre todo porque también la arquitectura tiene, como les decía al principio, mucha madera, cosas así, como en la restauración. Y me pareció, pues, que eso estaba muy bien también, porque obviamente si se está hablando de maíz y también el museo, hay que decirlo, tiene una perspectiva muy enfocada en los textos y en todos los materiales que ves, un poco más hacia cuestiones de sustentabilidad. Te hablan también en algún momento sobre todo el debate en torno a los transgénicos. Entonces creo que es interesante que la museografía también de alguna manera esté reflejando eso, utilizando madera, fibras naturales y claro, obviamente en conjunto con pues materiales pues sí, como plásticos, acrílicos, etcétera, que pues a veces son inevitables. Aquí me pueden ver viendo unas mazorcas. Que esto es una sala dedicada un poco como a la biodiversidad del maíz y ahí pueden ver lo que les contaba de la museografía que está trabajada mucho en torno a las fibras naturales. También de pronto hay como petates, las sillas, hay también como muchas sillas distribuidas en el espacio, sobre todo cuando hay videos, que vuelvo al punto anterior, creo que es una estrategia sobre todo para personas con discapacidad o gente de la tercera edad. También son sillas de madera con materiales naturales, ¿no? Con mimbre, etcétera. Entonces creo que eso también es un gran acierto. Entonces, bueno, también buenos puntos extra por la museografía. Por ahí tenemos también una imagen de otros aspectos de la museografía, donde se puede ver cómo juegan también un poco con los motivos del maíz. Hay una zona muy bonita donde jugaban también como con platos de barro, integrando los platos de barro a las mamparas. Ahí, en esa que tiene aquí el productor, se ve, por ejemplo, cómo también tienen como petates, ¿no? Hacen estas mamparas, son como biombos con petates. Entonces, insisto, la museografía muy bonita. Los textos, además, también creo que son muy claros, explican muy bien las cosas. Me faltó un poco tener como más piezas originales. Entiendo que no siempre es posible, o sea, siento que es una exposición hecha, pues sí, mucho en impresiones digitales, que se entiende también por temas presupuestales, ¿no? Un gobierno de austeridad. Hay algunas piezas prehispánicas, como una vitrina que por ahí, sí, esa es la museografía de los platitos de barro. Por ahí, por ejemplo, tomé una foto de algunas piezas arqueológicas con maíz, ¿no? Con motivos de maíz. Un brasero de Tlaloc también con motivos de maíz. Entiendo que efectivamente no puede ser como tan fácil siempre porque pues muchas piezas también están en otros museos, en otros recintos. Aunque estoy segura que en las bodegas de antropología y en esa bodegota de salvamento en el centro tan misteriosa,
También seguramente debe haber muchas piezas con motivos de maíz. Entonces, bueno, siento que también, por ejemplo, hay un salto ahí temporal bueno, tiene que ver con los discursos oficiales de piezas prehispánicas con motivos de maíz y luego se brincan arte contemporáneo, ¿no? Entonces el maíz no existió en el virreinato, no se hizo nada con el maíz en el virreinato, salvo una escena que es como una cocina, como un diorama de una cocina colonial, donde sí se ven cosas de talavera, ollas de barro y palitas de madera, pero como que en cuanto a piezas, en cuanto al discurso también, la narrativa del museo, se brincan todo eso. Y bueno, aquí están viendo esa es la última, el último piso y las últimas salas que están hasta arriba. Esto es lo que les contaba, que dejan algunos muros expuestos con los materiales constructivos. Eso me pareció increíble porque te da una idea de cómo eran, pues precisamente los sistemas constructivos en estos otros momentos de la historia. Entonces eso siempre también se agradece. Además, a mí me gusta mucho cómo se ve como el muro expuesto, ¿no? Y esa última sala es donde pueden ver piezas creadas por artistas en torno al maíz o que utilizan el maíz como tema central. Algunas son piezas prehispánicas y otras son piezas contemporáneas. Hay también piezas prehispánicas en las otras salas. Y bueno, hay piezas interesantes, la verdad es que sí hay cosas muy, muy, muy bonitas ahí, pero no sé, insisto mucho en el tema de que perdieron la oportunidad de hacer algo más sobre el edificio, sobre el tema de el molino de trigo. A la entrada sí había del lado izquierdo una sala que estaba en montaje, que Sí, parecía, no está acabado. parecía tener pinta de museo de sitio. Había una maqueta del edificio, un texto que te explicaba su historia, todo este tema del molino de harina de trigo. También está el tema de la batalla del Molino del Rey durante la invasión norteamericana, entonces está ese tema, pero en el plano vimos que eso decía que era sala de exposiciones temporales. Entonces a mí lo que ya no me queda muy claro es si va a ser una exposición temporal sobre el inmueble, sobre la historia del inmueble, una exposición temporal sobre el proceso de rescate y remodelación. Eso, como les digo, estaba en montaje, entonces no nos quedó muy claro. A mí me parecería muy desafortunado que eh, ese tema lo reduzcan solo a una exposición temporal, porque creo que, más allá de que a mí me gusta el pan, creo que sí sería importante que hubiera una sala que pudiera ser una especie de museo de sitio. Insisto mucho por la importancia histórica que tiene el inmueble y porque además tiene un vínculo directo con el tema del espacio. Si es un centro de cultura alimentaria, pues para mí tiene todo el sentido del mundo que también incluyan otros temas de cultura alimentaria. Me imagino que las exposiciones temporales tendrán sobre todo esa intención, ¿no? De enfocarse en otros temas. Pero si les soy sincera, conforme uno va subiendo los pisos, sí da una sensación de que se les fue acabando o las ideas o el presupuesto. O sea, porque los primeros pisos tienen muchísimas cosas. Tienen vitrinas, tienen mamparas, tienen pantallas con video, tienen piezas, tanto ejemplos de tipos de maíz, piezas prehispánicas, piezas artesanales, o sea, hay un montón de cosas, hay muchas cédulas, hay muchas fotos, muchas cosas. Y a medida que uno va subiendo y avanzando un poco en la temática, ya la sala antes de la última, la que está dedicada al arte, francamente queda mucho a deber. O sea, no sé si es porque esté en proceso todavía, pero sí siento que, insisto, se les acabó el dinero o ya no tenía nada más que decir sobre el maíz, ¿no? Porque es un inmueble muy grande, o sea, me parece que son 5 pisos, ¿no? Creo que son, o sea, es como planta 8 baja salas. y 4, ¿no? Ajá. Y cada lado de un piso es una sala, es decir, estamos hablando de que hay 8 salas, abajo también estaba como en construcción un área que parece ser como una especie de tienda, Sí, yo recuerdo tienda. en el plano decía recepción. Entonces, como que parecía tienda y estaba esta otra sala que, como les digo, decía exposiciones temporales. Es que, insisto, no sé de qué vaya a ir el tema o los temas de las exposiciones temporales.
pero sí siento que es un espacio muy chiquito, de todas maneras, el de salas temporales, para abordar todo lo que hay en México de cultura alimentaria. Entonces esa sería mi crítica. Creo que entiendo discursivamente e ideológicamente lo que implica el maíz, pero sí siento que hay una gran oportunidad ahí para hablar de otros temas que no se están tomando en cuenta.